y esta mañana, hermanos, cantábamos ese hermoso canto. Yo solo espero. ¿Cuál día? Cuando Cristo volverá. ¿Realmente lo creen, hermanos? Amén. Déjenme decirles, hermanos, que esta mañana vamos a celebrar la Santa Cena. Celebramos la comunión. Y en la comunión recordamos tres cosas. Recordamos la muerte de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Fue algo real que sucedió. No es un mito, no es una historia. Eso pasó realmente, hermanos. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros los pecadores y Cristo murió. La Biblia lo declara, la historia lo confirma. Cristo murió, pero también celebramos, hermanos, que Cristo resucitó. ¿A los cuántos días? Al tercer día, ¿según qué? Según las Escrituras, según la Biblia, según las profecías, así sucedió tal como el Señor lo había dicho, hermanos, por medio de los profetas. El Señor resucitó al tercer día, pero también Cristo prometió que iba a regresar. ¿Por quién? Por la iglesia. ¿Por todo el mundo? Por la iglesia. No, por su iglesia. Y eso es lo que celebramos en la comunión. En la comunión celebramos que Cristo murió, resucitó, pero que Cristo vendrá también por nosotros. Y esta mañana, hermanos, yo voy a hablar acerca de lo que la Biblia dice acerca del arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, lo leímos, hermanos, y es muy bonito que nosotros como iglesia no se nos olvide, hermanos, que Cristo va a regresar porque estamos tan ocupados. Pagando biles, haciendo negocios, corriendo de un lado para otro, visitando familiares, yendo a Las Vegas, yendo a Blay, yendo a Centroamérica, yendo a Europa. Estamos muy ocupados y qué bueno. Pero que no se nos olvide algo, hermanos. Todos los días, Cristo puede venir en este momento. Cristo puede venir por su iglesia en este momento. Ahora, Él no vendrá acá a la tierra. La Biblia dice que nos encontraremos en el ¿dónde? En las nubes, en los aires. Y la palabra del Señor es hermosa, hermanos, porque nos habla a nosotros como cristianos acerca de su segunda venida. Y hablar de la segunda venida de Cristo es hablar de un periodo de tiempo. Así como cuando Cristo vino, hermanos, en la primera vez. Cristo no vino por unos segundos a la tierra, no. Jesucristo nació. Bueno, antes de eso fue concebido, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Y Jesucristo estuvo, ¿por cuántos meses? 9 meses en el estómago de María, en el vientre de María. 9 meses. Después nació. Después de que Jesús nació, fue circuncidado, dice la palabra del Señor. Y eso es parte de su primera venida. Aparte de que fue circuncidado, fue bautizado. Después de que fue bautizado, Él comenzó su ministerio y estuvo aproximadamente 3 años, hermanos, de su ministerio. Entonces, la primera venida de Cristo lleva todo ese periodo de tiempo. Desde que fue concebido hasta que Él ascendió al cielo. Incluye también su muerte y su resurrección. Eso envuelve la primera venida de Cristo. Aproximadamente más de 30 años lleva la primera venida de Cristo. La segunda venida de Cristo será muy similar. Y la inauguración, cuando Cristo venga en su segunda venida, es de que la iglesia va a ser sacada de acá de la tierra. La iglesia va a ser levantada para estar con el Señor. Pero también su segunda venida incluye, hermanos, lo que el libro de Apocalipsis nos habla y nos enseña acerca de la gran tribulación. Habrá un periodo de 7 años de gran tribulación. Aparte de eso, incluye el milenio. Son 1000 años de Cristo, establecerá su reino en la tierra por 1000 años. La segunda venida de Cristo también incluye, hermanos, a los juicios que hablan en Apocalipsis. Entonces, hablar de la venida de Cristo hay que entenderla en su total completo para que entendamos, porque muchos cristianos aún están divididos. Si Cristo vendrá antes de la gran tribulación, vendrá a la mitad o vendrá después. Y es necesario que nosotros leamos la Biblia. Aprendamos lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros para que estemos listos, porque decíamos en el canto, yo solo espero que ese día. ¿Pero cuál día? Ese día cuando Cristo llame a su iglesia. Ese día cuando Cristo lo llame a usted. La iglesia somos usted
y yo. Nosotros somos la iglesia. Y en Tesalonicenses, hermanos, había un poquito de preocupación por los hermanos porque habían muerto algunos hermanos. Y entonces ellos no estaban seguros qué había pasado con sus familiares. Y por eso el apóstol Pablo tiene que escribir esta carta a los tesalonicenses, a la iglesia tesalónica. Y entonces dice él lo siguiente en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El punto, hermanos, que el científico, que el ser humano siempre se ha preguntado es: ¿hay vida después de la muerte? ¿Qué pasa después de que nos morimos? ¿Qué pasa con nuestros familiares después de que terminamos nuestra carrera acá en la tierra? Déjeme decirle y le adelanto de que sí hay vida, hermanos, después de la muerte. La vida continúa. La vida sigue, hermanos, la vida es eterna en el Señor. Entonces los hermanos de Tesalónica estaban preocupados porque el apóstol Pablo ya en los primeros capítulos les había enseñado de que Cristo iba a venir. En el capítulo 1 de Tesalonicenses, versículo 9, dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que lo recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, el apóstol Pablo ya había enseñado a la iglesia de que Cristo iba a venir. Pero los tesalonicenses, hermanos, esperaban la venida de Cristo de una manera inmediata. Ellos pensaban que iba a ser en cualquier momento, y así debe de ser. Esperar la venida de Cristo, que va a suceder en cualquier momento, pero estaban muriendo los hermanos. Así como la iglesia ha perdido a 2 miembros en los últimos días, que ya se fueron con el Señor, la gente se preguntaba: ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde están? Entonces el apóstol Pablo les dice: no ignoren esto, no ignoren lo que dice el Señor acerca de la muerte de sus santos. Y dice en el versículo 14, el 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La diferencia, hermanos, en ser cristiano y no ser cristiano es Cristo Jesús. Amén. Los que tenemos a Cristo tenemos esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza, y por eso el apóstol Pablo decía que nosotros debemos de no ser igual a aquellos que no tienen esperanza. Porque cuando uno no tiene esperanza, hermano, uno se deprime, uno piensa que ahí se terminó todo. Pero cuando hay esperanza, hermanos, hay consuelo. Cuando hay esperanza, nos motivamos para seguir adelante. Y Cristo es nuestra esperanza, porque Él ha prometido, hermanos, que Él vendrá por nosotros como iglesia. Él vendrá por una iglesia sin mancha, sin arruga, dice la palabra del Señor. Y nosotros debemos de estar así como los de Tesalónica, como los de la iglesia de Tesalónica, que estemos a la expectativa. El apóstol Pablo más adelante, él también habla con las mismas palabras, como diciendo: Cristo viene ya. El arrebatamiento de la iglesia es lo que muchos han predicado como el rapto de la iglesia. La palabra rapto, hermanos, es una palabra, la han sacado del griego, del latín, y lo que significa, hermanos, es quitar a alguien de una manera brusca, quitarlo, ¿verdad? Como raptar, cuando alguien rapta a un niño, ¿verdad? No sé qué día vi en la televisión, hermanos, como un señor fue grabado en una cámara queriendo abusar de una señora. Y se ve todo claro, ¿verdad? El Señor, o sea, las cosas son rápidas. La idea es esa: la iglesia va a ser levantada en un momento, hermanos, en un abrir y cerrar ¿de qué? De ojos. A ver, cierren sus ojos, parpadee. ¿Cuánto tiempo les duró? Hermanos, no da tiempo ni de pensar. Así va a ser la venida de Cristo Jesús. Va a ser en un momento. Ahora, lo que tenemos que entender, hermanos, es el orden de los eventos. Escuche bien, el orden de los eventos. La venida de Cristo, la segunda venida de Cristo ocupa un periodo de tiempo, pero para que sea inaugurada la venida de Cristo, la iglesia debe ser sacada de la tierra. La iglesia debe ser llevada y presentada delante del Cordero como una esposa que se desposa para casarse con su esposo. Así la iglesia se está preparando para ese día. Entonces dice el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y esta es una gran bendición, hermanos,
Porque los que mueren en Cristo no están muertos, hermanos. ¿Dónde están? Su espíritu, ¿qué dice la Biblia? Vuelve a Dios que lo dio. Y el cuerpo duerme, muerto, ¿no? O sea, el cuerpo sin espíritu no hay vida. Está muerto. Y vuelve a la tierra, dice la palabra del Señor. Lo lindo es, hermanos, es de que Cristo, así como Él resucitó, nos va a resucitar también a nosotros. Con un cuerpo que glorificado. Hermanos, esa persona que escribió ese canto de Yo solo espero ese día, describe exactamente, hermanos, bíblicamente, cómo es de que será ese encuentro, un momento glorioso, precioso, delante de la presencia del Señor. Y dice la palabra del Señor que Dios va a hacer esto. No nosotros, Dios, dice el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, yo les pregunto, ¿creemos eso nosotros? Amén, creemos eso, hermanos. Cristo murió y resucitó, dice la segunda parte. Así también traerá Dios con Jesús, ¿a quiénes? ¿A quiénes, hermanos? A los que murieron, a los que, ¿dónde están ellos entonces? Con el Señor, vendrán con Él, vendrán con Él. ¿Por qué? Porque ya están allá. Se adelantaron un pasito antes de nosotros. Quisiera decirles, hermanos, que como cristianos debemos de tener cuidado cuando vamos a un culto fúnebre. Muchas personas dicen, siento mucho tu pérdida. No hemos perdido nada, hermanos. Los que creemos en Cristo tenemos esperanza de que nuestros hermanos están vivos. Cuando usted pierde algo es porque no lo tiene, es porque no sabe dónde está. Pero nosotros sabemos a dónde vamos. Cuando morimos, ¿vamos a dónde? A la presencia de Dios mismo. Para allá vamos, hermanos. Entonces, dice el apóstol Pablo a la iglesia, no, así como Cristo resucitó a Cristo, así también, o sea, Dios mismo con su poder, hermanos, que levantó a Cristo, así también Dios con Jesús traerá a los que durmieron en Él. Y esa palabra, en Él, es bien importante. En Él es bien importante, hermanos. Los únicos que van a entrar al cielo son los que tienen a Cristo Jesús. Los que durmieron en Cristo. Los que murieron en Cristo estarán con Él en el cielo y vendrán con Él. Después vamos a hablar de los que estemos vivos y aún estamos vivos. Y si no, también vamos a venir. De una u otra manera nos vamos a encontrar con Él. Y esto es bien importante, hermanos, porque las iglesias últimamente ya no han predicado. No queremos predicar de la segunda venida de Cristo. Y la segunda de Cristo, hermanos, es inminente. Es algo que no podemos evitar porque está en la palabra del Señor. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, ¿qué? No pasará. Entonces, qué bonito. A mí me emociona cantar que Cristo viene. La pregunta es, ¿estoy preparado? Yo le hago la pregunta a usted, ¿está preparado usted para el encuentro con Cristo? Solo uno movió la cabeza y los demás. ¿Están preparados, hermanos? Amén. Si usted tiene a Cristo, if you have Christ in your heart, you are ready. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene que estar listo. Porque Cristo murió por nuestros pecados. No vamos a entrar al cielo por lo guapos que somos, hermanos. No vamos a entrar al cielo por lo inteligente. Vamos a entrar al cielo por misericordia, por gracia de Dios y porque Él pagó por nuestros pecados. Y dice la palabra del Señor que Dios mismo hará estas cosas. Juntamente con Jesús traerá a los que durmieron en Él. Así es de que aprovecho esto para decir a las familias que han perdido un familiar. Ellos están durmiendo. Pero el Espíritu está ¿dónde? Con el Señor. Y Jesús los va a traer, hermanos. Nos va a volver a traer otra vez y nos vamos a reunir otra vez. Esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Un día vamos a volver a ver a nuestros familiares. Pero lo más importante, hermanos, es ver a Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Al Dios que dio su vida por usted. Aquel que derramó su sangre por usted. Lo vamos a conocer, hermanos. Cara a cara le veremos. Y así dice un canto. Cara a cara le veremos. Veremos a Jesús, hermanos. No acá en la tierra, en el cielo, en las nubes, dice la palabra del Señor. Nos encontraremos con Él y decirle, Señor Jesús, gracias. Yo fui un vil pecador, yo fui un ladrón, yo fui un borracho. Usted me puede decir lo que quiera, hermano, pero ver a Jesús va a ser la experiencia más linda que cualquier ser humano pueda tener, hermano.
No hay comparación, no hay palabras para describir, porque veremos a aquel que dio su vida por nosotros. Cuando nadie daba por usted nada, por usted, Cristo dio su vida por usted y la dio por mí, hermano. Y si somos sinceros, hermanos, no merecemos ir al cielo. No merecemos. Somos salvos por gracia, dice la palabra del Señor. ¿Quién hará eso? Cristo Jesús. Nadie más, hermanos. Cristo Jesús. Cuando era niño, hermano, yo soñaba en Guatemala conocer al presidente. Yo quiero conocer al presidente del país. Ahora no quiero conocer al presidente. Quiero conocer a Cristo Jesús, hermanos. Y decirle gracias. Thank you, Jesus. Thank you for everything that you have done for me. Decirle gracias por todo lo que hiciste por mí. Verme salvado, ver pagado el precio por mí. Y dice la Biblia que Cristo va a hacer eso, hermanos, juntamente con el Señor. Ahora, el orden, mire cómo sucede esto. En el 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice Pablo, los que estamos vivos el día de hoy, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a quienes, a los que durmieron. Todo va a ser un abrir y cerrar de ojos, hermanos, va a ser algo poderoso, algo maravilloso, pero los que estemos con vida, vamos a llegar segunditos después, un par de segundos después, y nos vamos a reunir, hermanos. ¿Por qué? Porque dice el versículo número 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? ¿Resucitarán qué? Primero, hermanos. Qué privilegio, hermanos, la que tiene la iglesia, especialmente los que mueren en Cristo, hermanos. Ellos serán ¿qué? Resucitados. Ahora, ¿qué significa resurrección? ¿Volver a qué? A vivir. No significa reconstrucción, hermanos. Escuche bien. No significa que vamos a hacer el Señor va a hacer una operación y nos va a reconstruir. No. Vamos a resucitar, a volver a vivir otra vez, hermano. Eso es lo que la palabra del Señor, y dice que los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán primero. Ellos serán los primeros que van a resucitar. Va a ser lindo ver al hermano José, va a ser lindo ver al hermano Castro que está con el Señor, aquellos que ya se adelantaron. Va a ser hermoso volverlos a ver, hermanos, porque la palabra del Señor dice en el versículo 15 que el Señor Jesús los traerá con Él. Vendrán con el Señor porque ya están allá. Por eso dice, vendrán con el Señor para podernos reunir, y ellos son los que sus cuerpos van a ser resucitados primero. Y aquí sí, hermanos, vamos a ir a 1 Corintios, donde yo cometí el error esta mañana en la lectura, pero es la palabra del Señor, y dice 1 Corintios 15, 45 al 58, nos da una descripción, hermanos, de cómo será eso, hermanos, cómo será ese misterio de lo que el Señor hará, hermanos, en el futuro con su iglesia. Y dice en 1 Corintios 15 y versículo número 45 en adelante, voy a comenzar a leer, dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, y el posterior Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? También los terrenales. ¿Cuál es celestial? Así también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Mira lo que dice el 51. 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero ¿qué dice? Pero todos seremos ¿qué? Transformados. Y es como usted y yo estamos vivos, hermanos. Esa palabra aplica para nosotros hoy. Porque mañana no lo sabemos si amaneceremos con vida. Pero hoy, hermanos, si Cristo viniera hoy, nuestro cuerpo será ¿qué? No vamos a resucitar, porque estamos con vida todavía. Nuestro cuerpo va a ser ¿qué? Transformado. En un abrir y cerrar de ojos. Así de rápido va a ser, hermanos. Y se ha dicho mucho, hermanos, acerca de esto. En los años 800, en los años 900, hermanos, hubo gente que se atrevió hasta a dar fechas. Y decían, tal día viene Cristo. Y usaban la Biblia. Y todavía hay unos 2, 3 perdidos por ahí, hermanos, que no les ha amanecido y siguen dando fechas.
de que Cristo va a venir. Yo quisiera, hermanos, que usted llevara en su corazón muy claro, hermanos, muy claro. Nadie sabe la hora, nadie sabe el día. Mateo 24, y si gusta subrayo en su Biblia. Mateo 24, hermanos, y versículo número 36. Esto es bien importante que la iglesia sepa, hermanos, porque hay mucha gente allá afuera, por el Facebook, por el WhatsApp, por el, ¿qué más hay? Instagram, por Twitter. Usted llámele, hermanos. Usted llámele. Hay muchos, y aún en los púlpitos, enseñando que Cristo, que tienen la hora, que tienen la fecha, y tienen todo, pero miren lo que dice la Biblia. Mateo 24, 36 dice, y léalo conmigo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino ¿quién? Solo. Es un misterio cuando Cristo va a venir. No lo sabemos, pero sí también en Mateo tenemos muchas señales de cuando Cristo va a venir. Lo que la iglesia espera en estos días, hermanos, es eso glorioso de 1 Tesalonicenses, que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos ¿qué? Arrebatados. De ahí viene la palabra rapto, de arrebatamiento. Seremos quitados en un abrir y cerrar de ojos. Ahí mismo, hermanos, en 1 Tesalonicenses 5, 1 y 2, miren lo que dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, ¿cómo? ¿Como quién, hermanos? Como ladrón. ¿A qué horas? En la noche. Imagínense que muchos vamos a dejar nuestra casa cerrada ahora que vayamos al campamento. No soy profeta, ¿ok? Para que diga, hermano, yo no quiero ir al campamento, ¿verdad? Pero imagínense que alguien entra a su casa. ¿Cómo va a saber quién fue? No vamos a saber ni la hora cuando llegó. Dice que la venida de Cristo será de la misma ¿qué? Manera, como un ladrón en la noche. El hermano Germán nos sorprendió hoy con su esposa. No los esperábamos, ¿verdad? Pero llegaron y le dije, hermano, usted está haciendo las de Cristo. El ratito que menos lo esperemos, ¿qué? Va a aparecer. Ahora, la Biblia nos da muchos tips, ¿verdad? Nos da muchas información de cuándo va a suceder, hermanos. Dice la Biblia que así como en los días de Noé, ¿qué hacía la gente? Comía y ¿qué más? Y bebía. Estamos en esa época, hermanos. Estamos en esa época. Y ahora quizás hemos pasado un poquito más. Porque ahora hasta los hombres irán peleando por casarse, hombre con hombre, pero se pelean, hermanos, y demandan en las cortes que quieren eso. Mujer con mujer. Y los que pudiéramos casarnos bien, no quieren casarse. Nada más se arriban uno a otro. Así está el mundo, hermanos. Es una señal de que Cristo vendrá por su iglesia. Escuche bien. Yo sé que estamos grabando esto y va a salir, hermanos, así es. Nosotros como iglesia debemos estar preparados porque Cristo vendrá por una iglesia sin mancha y ¿qué? Y sin arruga. Y sin arruga, o sea, bien limpiecitos delante de la presencia del Señor. No por nuestros medios, no, hermanos, a través de Cristo Jesús, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso es que todos los días, hermanos, yo como pastor les confieso, yo todos los días peco, hermanos. Yo, usted quizás no. Yo todos los días tengo que pedirle perdón al Señor. Todos los días desde que me levanto, Señor, perdóname porque te fallé. Te ofendí, Señor, perdóname. Y la sangre de Cristo nos limpia. Y como iglesia debemos estar preparados porque el Señor vendrá como un ladrón. ¿A qué horas, hermanos? No dice a medianoche, en la noche. Así es de que estemos preparados porque no sabemos. Dice el 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dicho sea de paso, nuestro hermano Ramón está muy contento con su esposa porque van a tener un varón.
Así es de que están muy contentos los hermanos, ¿verdad? Por esa bendición de que la esposa está embarazada. Y qué bueno, celebramos la vida, hermanos, pero celebramos de que Cristo viene por su iglesia. Celebramos de que viene por nosotros. Y dice el versículo número 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir ¿a quién? Al Señor, ¿dónde? ¿Dónde dice, hermanos? En el aire. Por eso les decía que la segunda venida de Cristo tiene varias etapas. La primera, hermanos, Cristo se reúne con la iglesia en el aire. Y aquí dice, hermanos, la palabra del Señor, que el que va a dar la orden es Cristo Jesús. En el 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Escuche bien, el que va a tocar la trompeta, el que va a dar la orden, hermanos, va a ser el Señor mismo. Y los únicos que van a escuchar esa voz, esa trompeta, porque usted dirá, ¿qué tal si sucede en la noche y estoy dormido? ¿Me quedaré? Yo si usted toma pastillas para dormir y no siente pasar la noche, Señor, ¿qué voy a hacer? Es algo, y no le puede decir, Señor, me dormí, I'm late, ¿verdad? Estoy tarde, Señor, pero no va a haber tal cosa, hermanos. Espiritualmente, hermanos, vamos a escuchar la voz de ¿quién? Del Señor. ¿De dónde? Desde el cielo. Ese es un milagro, hermanos. Ese es un milagro. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No me pregunte, porque no dice la Biblia. Lo único que yo sé es de que nosotros que tenemos al Espíritu Santo del Señor, y eso es lo que dice Juan, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Espiritualmente vamos a escuchar esa voz de la trompeta. Y cuando amanezca la gente y diga, ¿y qué pasó con las hermanas? ¿Qué pasó con el hermano Luis? ¿Qué pasó con el pastor? Hermanos, va a ser un caos. Porque como dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá. Va a ser un caos en este mundo, hermanos. Si lo es ahorita, imagínense cómo será después. Porque miles de cristianos van a desaparecer. Y ahí le van a echar la culpa al chupacabras, le van a echar la culpa a quien sea, hermano, diciendo, él se los llevó. Y lo desaparecieron a estas personas. No fue eso, hermano, fue Cristo Jesús que vino por su iglesia. Y nos reuniremos ¿dónde? En el cielo. No sé cuánto cuesta mandar a un astronauta, hermanos, a la luna, pero son millones de dólares. Escuche bien. Son toneladas de millones de dólares lo que cuesta hacer una nave, un trajecito donde no caben muy bien para enviarlos para allá. Usted y yo, hermanos, tenemos un free pass. Se llama Cristo Jesús. Es a través de Cristo que usted y yo vamos a volar para allá. Con un cuerpo transformado, diferente. Lo motivo a que siga estudiando por falta de tiempo. No lo miraremos en Corintios, cómo habla, hermanos, que hay que morir para poder volver a vivir. Y el mensaje en Corintios es que así como una semilla se siembra y vuelve a brotar otra vez, seremos revestidos espiritualmente hablando. Tendremos un cuerpo celestial, tendremos un cuerpo que el Señor nos dará. Y entonces el apóstol Pablo termina diciendo, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Cristo viene, hermanos. Con esas palabras, preparémonos. Sí, hermano, el mundo va de mal en peor, pero usted y yo tenemos esperanza, y la esperanza es Cristo Jesús. Y esta predicación se ha dicho por años, hermanos, y seguirá hasta que Cristo venga. Pero el apóstol Pablo vivía con esa confianza, porque él decía en el versículo 17, lo repito, luego nosotros, dice, los que vivimos, o sea, el apóstol Pablo escribió esta carta, hermanos, en el primer siglo. Y él ya decía, nosotros los que vivimos, decía Pablo, como diciendo, Cristo ya viene. Eso es lo que significa la palabra Maranata. Cristo viene pronto. En el libro de Apocalipsis, cuando Juan termina, le dice a Cristo, sí, Señor, ven pronto, o sea, no te tardes, inmediatamente. El problema para nosotros es de que para nosotros hay tiempo y para Dios no hay tiempo. Dice que para Dios un día es como ¿cuántos años? Como 1000 años. ¿Y 1000 años? Como un día. Eso no lo entendemos, hermanos.
Yo no lo entiendo. ¿Cómo es de que Dios 1000 años son un día y un día 1000 años? ¿Por qué? Porque para Dios no hay tiempo. Los únicos que estamos en el tiempo somos nosotros los seres humanos. Pero en este tiempo que Dios nos da, el Señor quiere que nos arrepintamos. El Señor quiere que nos pongamos a cuenta. ¿Por qué? Porque Él tiene. Iglesia, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser aquí a 1000 años, puede ser acá a 5000 años. No importa, Cristo vendrá por su iglesia. Y lo importante va a ser esto, lo más importante, hermano, de toda su vida, que usted pueda escuchar esa voz de la trompeta. Porque si no la escucha, ya no hay remedio, hermano. No hay tal cosa de que purgatorio. No hay de que allá, Señor, allá nos ponemos a cuentas. No, hermano. Ya no hay más. Tiene que ser en esta tierra. Porque después de que Cristo venga, hermanos, usted y yo vamos a ir a un juicio. Y ese juicio no va a ser para condenarnos. Escuche bien. Ese juicio no va a ser para condenarnos. Ese juicio va a ser para darnos premios de lo que usted haya hecho acá en la tierra para el Señor. Me voy a poner como ejemplo. ¿Con qué intención yo predico el Evangelio? ¿Lo hago con intención mía, carnal, simplemente por no querer trabajar y agarrar el asadón, la pala, trabajar en otro lado? ¿O lo hago porque realmente el Señor me ha llamado? El Señor va a premiar eso, mi intención con lo que yo lo hice. El Señor va a premiar a la hermana Alba cuando tocó el piano. ¿Con qué intención la hermana lo hizo? Aún dice la Biblia que si usted le da un vaso de agua, escuche bien, a una persona, ¿a quién se lo hicimos? A Jesucristo mismo. Entonces, todo lo que haga el Señor se lo va a premiar, todo. Por eso cuando alguien le pida algo, hermanos, no haga caras. Y a veces son las mismas personas diciendo, ay, otra vez el mismo. Si usted tiene, ayúdelo. Dice la Biblia, no le digas, hey, regresa mañana, cuando su bolsa está llena. No le digas así. Y mucha gente va a decir, Señor, pero es que en tu nombre echamos demonios, hicimos esto, hicimos lo otro. Y el Señor, ¿qué va a decir? No os conozco. Porque los únicos que van a escuchar su voz va a ser aquellos que tengan a Cristo en su corazón. Y si usted no tiene la seguridad de que Cristo está en su corazón esta mañana, el Señor lo invita